Hablar de sanciones en Venezuela siempre es un tema complejo, siempre es un tema que divide la opinión tanto de los televidentes como de los voceros. Siempre el tema de las sanciones genera visiones encontradas porque hay quienes hablan del impacto de las sanciones de forma favorable, hay quienes consideran que las sanciones no han sido efectivas para el país. Fede Cámaras ha fijado precisamente posición respecto a eso en los últimos días y quisiera consultarle a Felipe Capozolo cómo lo ve, cómo ve el tema de las sanciones en la práctica, sin meternos en el tema político. Los políticos obviamente van a jalar el tema hacia el beneficio o ven cómo capitalizarlo políticamente, pero en la práctica para los empresarios, ¿qué significa? Porque el tema de las sanciones, el argumento político es muy distinto al argumento o el término práctico de la economía. Sí, sin duda alguna se ha convertido en el tema del momento y lo más importante es que comencemos un debate y comencemos a conversar sobre este tema sin complejos y analizándolo pues en todas sus aristas y de la manera más técnica y práctica posible. Vale resaltar que en la historia de los países son muchos los factores que te llevan a determinado lugar, ¿no? Lo importante no siempre es cómo caes, sino cómo te levantas. Entonces, en el caso de las sanciones vale la pena mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, proyectar una imagen de país en la cual todos estemos de acuerdo y en la cual pues todos coincidamos en que deben haber no solamente las oportunidades, sino también los beneficios para toda la población, y entonces inmediatamente pues allí podemos concluir que indistintamente de las razones y los factores o las sanciones que pudieron o no habernos traído al lugar donde estamos ahora, seguramente no serán una herramienta que nos va a ayudar a prosperar, seguramente no serán una herramienta que va a ayudar a las empresas a crecer, seguramente no será un factor que nos permita crecer desde ese punto de vista políticamente inclusivo, desde ese punto de vista socialmente viable y armónico ambientalmente. Entonces, nosotros más bien debemos enfocarnos en hacernos de herramientas positivas que nos ayuden a crecer, dejar atrás mecanismos y solventar nudos que nos separen de esa meta país y avanzar, salir cada día a trabajar, salir cada día a desarrollar la economía del talento, salir cada día a privilegiar el valor del venezolano, salir cada día a mostrarnos al mundo como una opción viable para invertir, como una opción viable para el desarrollo de nuevos proyectos, como una opción viable para triunfar en el mundo, porque el venezolano tiene con qué. Debemos procurar oportunidades dentro y fuera de Venezuela. Debemos darle una oportunidad a nuestra gran nación. Pero en la práctica para el empresario, ¿cómo se traducen las sanciones? Porque la visión política del tema es que las sanciones son a los corruptos, que son a los violadores de derechos humanos y que es al Estado venezolano. ¿Por qué los empresarios se limitan con las sanciones? Bueno, hay un gran tratado que desarrolla los tipos de sanciones para quienes están dirigidos y a quienes deberían afectar y a quienes no. Ahora, debemos recordar que el solo hecho de que un país tenga una sanción ya hace mella en su prestigio. El solo hecho de que un sector o que una institución tenga una sanción hace mella en su aceptación por parte de otros actores importantes que deberían estar relacionándose. Luego tienes el sobrecumplimiento. Entonces, si tratas de promocionar el país, si tratas de promocionar la inversión en Venezuela, te consigues que muchas empresas y muchas instancias que tienen intereses tal vez en la Unión Europea, que tienen intereses en los Estados Unidos, pues no quieren destinar recursos o no quieren tomarse el tiempo para lidiar con ese mecanismo que está allí y prefieren dar la vuelta, dar la espalda y voltear hacia otros mercados, voltear hacia otras zonas del mundo. Entonces nosotros debemos tratar de construir también, reconstruir nuestra imagen país. Eso no lo puede hacer solo el sector privado, eso debe hacerse en comunión entre el sector privado y el sector público, y me consta que el sector privado está trabajando mucho. La anterior gestión de Fede Cámaras trabajó mucho nacional e internacionalmente. También sé que el Estado venezolano, el gobierno venezolano también trabaja para avanzar en esos temas. Pero ha llegado el momento de que lo hagamos juntos, lo hagamos en sinergia, lo hagamos en estricta cooperación con objetivos superiores. Nosotros tenemos que trabajar por objetivos superiores que vayan más allá de las diferencias, que vayan más allá de los intereses políticos o los intereses sectoriales que puedan existir. Nosotros debemos trabajar por la construcción de un país-nación en el cual haya espacio para todos los venezolanos, haya espacio inclusive para aquellos venezolanos que quieran volver, y haya espacio también
para la prosperidad que todos debemos construir. Haya espacio para la generación de esa riqueza que todos los trabajadores y todos los sectores de la sociedad anhelan de alguna manera distribuir equitativamente. Entonces debemos trabajar por herramientas, debemos trabajar por impulsos, por motores y dejar atrás esquemas que nos sancionen o dejar atrás esquemas que nos retrasen. Venezuela tuvo durante 100 años la oportunidad de desarrollarse al amparo de la riqueza petrolera. En este momento está en curso en el mundo una de las transformaciones energéticas más importantes de la historia y no contamos con otros 100 años. Contamos con, si acaso, una quinta parte de ese tiempo para hacer nuestra transformación energética, nuestra transformación digital, para hacer planes de inclusión, planes donde se acepte la diversidad, para construir un país próspero y diversificado lo más rápido posible. Claro, no quedan muchos boom petroleros, por lo que estiman algunos No, no queda ninguno, no queda ninguno. Así es. Otros temas que figuran allí también dentro de la agenda y la visión que tiene Fedecámaras y que hoy tiene la oportunidad de compartir con el Estado. ¿Qué pasa con esos problemas ya que tienen que ver con lo interno? Acá, representantes de Consecomercio, de otras asociaciones que forman parte de Fedecámaras han hablado de la voracidad fiscal, han hablado del tema de los servicios públicos, han hablado de una serie de factores que impiden hoy a la empresa venezolana y por supuesto el tema de la exoneración de aranceles. Todos esos temas se están planteando y el Estado ¿cómo los asume? Sin duda alguna, el marco legal es importante para que un país pueda avanzar en la generación de riqueza y prosperidad. Sin duda alguna, nosotros vamos a trabajar de la mano con las autoridades y celebramos todas las iniciativas en forma de leyes, disposiciones, incentivos y estímulos que primordialmente busquen la creación, el incentivo de nuevos factores generadores de empleo. Y vamos a celebrar aún más y vamos a trabajar aún más con más fuerza en todos aquellos aspectos, en todos aquellos instrumentos legales que puedan dar certeza y seguridad jurídica. Esto va a permitir el incremento de la inversión no solamente al interior del país, que puedan llegar también inversiones internacionales. Venezuela es un país que lucha desesperadamente por dejar atrás la era rentista, una era donde se apelaba a la riqueza y el cheque petrolero para solventar todos los problemas, para corregir todas las ineficiencias de la economía, todas las ineficiencias que pudieran tener inclusive las empresas que trabajaban en el ambiente económico venezolano de ese momento. Toda la economía giraba en torno a esa actividad. Ese cheque ya no existe, por lo tanto debemos empezar a hablar nuevamente de producción, de productividad, sobre todo de eficiencia y competitividad. No es fácil hacer esa transición. Nosotros estamos luchando como empresa privada por impulsar esa transición, pero se requiere del concurso de todos los actores sociales, se requiere también de divulgar una nueva visión para el país, divulgar una nueva filosofía política para el país, y esto requiere de un cambio de mentalidad, esto requiere también de un cambio generacional y de abordar el futuro de manera distinta. Nuestra misión hoy es precisamente poner sobre la mesa los elementos que tenemos para producir, tratar de ser más competitivos, tratar de ser más productivos, generar la mayor cantidad de empleo sin contar con esa muleta que siempre fue el ingreso petrolero. Nosotros estamos ahora entrando en lo que es una economía más real, en una economía que es más susceptible de los ciclos económicos, en una economía que es totalmente susceptible de la poca o mucha institucionalidad que se puede ir generando. Es por ello que nuestra propuesta comprende con una mano tratar de producir más y con la otra mano unirnos pues a todos los actores sociales, primordialmente al sector público, para ir construyendo institucionalidad. El reparto y la distribución de riqueza se logra en los países precisamente cuando la institucionalidad es muy fuerte. Cuando esa institucionalidad está en construcción o está muy baja o no se ha comenzado precisamente la obra para crearla, pues los embates de los ciclos económicos pues son más duros, se sufren de una manera pues más contundente. Nosotros tenemos la obligación histórica de entregar un país mejor que el que hemos recibido, dejar atrás el trauma postpetrolero y comenzar a construir empresas eficientes, sector público eficiente y ciudadanos eficientes y competitivos que puedan sumar para un país que realmente se lo merece. Vamos a revisar la participación de la audiencia. Uno de los comentarios viene precisamente en este sentido, del cambio de visión
en todos los ámbitos de la vida económica del país. José Ramón Aguilera nos escribe desde Mantecal, en el estado de Apure. ¿Cree que una privatización de PDVSA sea una buena opción para el país? Dicha privatización puede ser parcial. Y otra pregunta, ¿cree que el gobierno ha dado pasos positivos en términos económicos? Fíjate, ese es un tema interesantísimo, pasa también por crear el ambiente político para que una medida de ese tipo realmente pueda ser llevada a cabo. Esos son tótem y son emblemas que se han construido en el país durante muchísimo tiempo y representan un paradigma donde puede ser que haya un sector de la sociedad que todavía asocia PDVSA con distribución o con asignación de recursos permeados hacia la sociedad. Si generamos una narrativa donde se entienda que al final es una empresa que debe ser productiva, entonces seguramente entrará en la discusión y entrará precisamente en el espacio de análisis que cabe la posibilidad de que pueda haber capital privado participando, bien sea en PDVSA o con PDVSA o en proyectos que dirija o donde sea dirigida PDVSA, precisamente para lograr la meta. La meta es el output de las empresas, es que las empresas puedan generar riqueza, que las empresas facturen y generen tributos y generen bienestar y generen productos, y en ese momento quien sea el dueño de PDVSA, total o parcialmente, pasará a un segundo plano, porque lo más importante es qué beneficio le genera PDVSA a la sociedad venezolana. Bien, también Ana Miranda nos escribe desde San Carlos, en el estado Cojedes, nos pregunta, buenas tardes, saludos, Dios les bendiga. Carlos, por favor, pregúntale al invitado cuál es el obstáculo o por qué el ciudadano presidente de la República no ha querido hacer un aumento salarial y ni siquiera se habla de ese tema, aunque él dice que es el presidente obrero. ¿Cuál es el miedo de hacerlo? Y además recuerden al tema de los pensionados. Mira, agradezco la pregunta porque es un tema que se ha discutido bastante. Fede Cámaras pertenece a una comisión de diálogo tripartito auspiciado por la OIT, donde participan los estados y participan los organismos empleadores y también el organismo. También el organismo de trabajadores, tanto representado a través de sus sindicatos, tanto públicos como privados, y precisamente hay una discusión fluida, no solamente sobre los convenios que allí se están discutiendo, sino también, lógicamente, sobre la posibilidad de aumentos salariales. En este momento la empresa privada pues hace su máximo esfuerzo por remunerar de la mejor manera. Insisto, tiene mucho que ver con el modelo de país que estamos dejando atrás y el modelo de país que debemos abordar. Y allí eso pasa no solamente por el ciudadano, pasa por las empresas, pasa también por el Estado. Nosotros estamos dispuestos, los empresarios privados, a pasar la línea y abordar problemas que antes pensábamos que no eran nuestros problemas y con nuestras herramientas tratar de resolver problemas en pro y en beneficio de la sociedad. Nosotros también quisiéramos que el Estado venezolano, que todos los gobiernos que están y han de venir en Venezuela se conviertan en promotores e impulsores de la empresa privada. Esto crea una sinergia donde tanto el empleado público como el empleado privado van a estar remunerados de una mejor manera, porque se van a ver inmersos en una sociedad, en un ambiente donde hay mayor nivel, donde va a haber mayor consumo. Nos encontramos en plena transición y las transiciones pues no son fáciles, nos encontramos en pleno cambio de ciclo económico y eso no es fácil, pero lo que sí debemos tener todos presentes es que todos debemos salir cada día a poner nuestro grano de arena. El grano de arena que cada venezolano pueda poner impulsa no solamente a la empresa privada, impulsa también al sector público y a su vez cada actor que tenga la intención y la buena voluntad de crear sinergia genera un círculo virtuoso en el cual tarde o temprano, más temprano que tarde, cada uno de los venezolanos va a recibir un beneficio de esa bien hacer y de ese bien que hacer para lograr ese futuro próspero. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Felipe Capozolo con nosotros, primer vicepresidente de Fede Cámaras. Hacemos una pausa y al regreso Luis Aguilar estará con nosotros vía Zoom, director de Polianalítica.